Muy buenas tardes con todos nuestros seguidores y, digamos, casi hinchas de este programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología que tenemos en los 5 continentes. Muy buenas tardes, les saluda Jorge Caicho. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy, siempre desde la plataforma de Universal TV Digital, en el segmento Desarrollo Sostenible. Hoy vamos a abordar un objetivo de desarrollo sostenible, como es costumbre en nuestro programa de cada sábado. Previo saludo, por cierto, a toda América Latina esta tarde, a mis amigos de Europa, ya muy buenas noches por allá, y a mis amigos del Asia, muy buenos días. Esta ODS es una ODS que siempre genera expectativa porque tiene que ver con concentrar el quehacer importantísimo del sector privado, por ejemplo, y que el efecto que puede tener quienes trabajan con y para el sector privado y los efectos que genera el sector privado en general a todo nuestro ecosistema de planeta, digamos. Entonces, directamente vinculado al desarrollo sostenible, así que es la ODS número 12. Número 12, le hemos abordado 1 o 2 veces producción y consumo responsables, con un enfoque particular hoy de economía circular. Creo que vamos a centrar esta parte que en algún momento lo comentamos, pero creo que hay una conceptualización muy útil, que vamos a, por favor, a prestar particular atención. Ricardo Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes contigo, por favor, tu saludo a toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes con todos, reciban mi cordial saludo, toda la distinguida audiencia, el día de hoy, sábado 19 de junio del 2021, en los 32 países que nos ven por las redes de internet a través de Universal TV Digital. Yo soy José Ricardo Gutiérrez Rivas, coronel FAP en retiro, piloto de helicópteros, especialista de prospectiva estratégica, energías renovables y doctrina de administración aeroespacial. Un gusto de tener como invitada el día de hoy a una ejemplar peruana con una excelente trayectoria, la ingeniera Albina Ruiz Ríos, a quien le agradecemos mucho por aceptar estar con nosotros y permitirnos aprender de todo lo que nos vas a contar el día de hoy. Nos hemos reunido hoy para, como dice Jorge, para tratar unos temas muy importantes relacionados al objetivo número 12, el desarrollo sostenible de la ONU. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenido, como siempre, disfrutando contigo estos programas cada sábado. Bueno, tenemos una invitada también de lujo. Se trata nada más y nada menos que la ingeniera Albina Ruiz Ríos. Yo quisiera primero, voy a presentarte, Albina, para que tú nos compartas un saludo a toda nuestra audiencia y luego vamos a darle un marco al objetivo para posteriormente iniciar una presentación que van a compartirnos y conversando sobre ella. Voy a presentar a la ingeniera Albina Ruiz, perdón, Albina Ruiz Ríos. Ella es, 35 años de experiencia en proyectos de desarrollo local, ingeniera industrial, con énfasis además en gestión ambiental, economía circular, emprendimientos sociales, muy interesante allí, organización del sector informal hacia la formalidad, gestión integral de residuos sólidos, uso racional del agua, todo lo que necesitamos aprender, y planificación y gestión ambiental. Además de proyectos que son desarrollados con participación de los gobiernos nacionales, regionales, locales, distritales, organizaciones de base, centros educativos, mercados y centros de salud, ha elaborado y dirigido una serie de proyectos de desarrollo en los temas señalados, así como ha participado en diversos estudios e investigaciones, publicaciones en el Perú y también en el exterior. Además de conferencista y docente universitario, consultora del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo BITS, de la Corporación Andina de Fomento CAF, Corporación Alemana GIZ. En fin, tiene un amplio recorrido profesional enriquecido, es fundadora de Ciudad Saludable, ha sido presidente de Ciudad Saludable también, miembro del Consejo Consultivo del Ministerio del Ambiente, MINAM, ha sido viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y asesora del despacho ministerial del Ministerio de la Producción. Ahí coincidimos, en algún momento fui asesor también del Ministerio de la Producción, asesora del despacho viceministerial de Pesca y Acuicultura, correcto, ahí de Produce. Albina, muchas gracias por tu tiempo, por tu cariño en todo este tema tan importante, producción limpia, producción responsable y consumo responsable también. Tu saludo, por favor, a nuestra audiencia. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Ricardo. Yo estoy honrada de estar con
ustedes, en realidad, primero agradecerles por esta oportunidad y felicitarles también por el trabajo que vienen desarrollando. Necesitamos programas así con una visión positiva, de información, que la gente sienta que puede hacer cosas y que podemos hacer cambios. Qué duda cabe. Muchas gracias a ti más bien. Interesante este programa, Ricardo. Yo quisiera mencionar un poco para recordar a toda nuestra audiencia y seguidores la concepción del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12. Este objetivo, digamos, producción y consumo responsable, como yo comentaba al inicio, reúne, yo siento que, no sé si compartes, Ricardo, que muchos esfuerzos que los ciudadanos, los pobladores, ciudadanos, organizaciones, Estado y todo el ecosistema de personas, ambiente, flora, fauna, etcétera, todo el ecosistema interactúa y para efectos de la intervención digamos, del hombre en nuestra vida de la madre tierra, digamos, pues tiene una acción que permite ir evolucionando en el tiempo como raza humana y como digamos, y como desafiantes, a veces hasta de la naturaleza, que suele ser peligroso. En algunas cosas puede ser positiva, otras puede ser un poquito más, digamos, negativas incluso. Entonces, el quehacer de la mano del hombre en procurar avanzar y evolucionar en lo científico, en lo social, en lo económico, yo diría también a nivel país, pues puede generar un estrés que vulnere, cuyas acciones de estrés vulneren ecosistemas que conviven con nosotros. O sea, pertenecemos a un ecosistema y podríamos vulnerar otros ecosistemas que forman parte del nuestro. Y ahí es donde podemos haber fricciones importantes. En materia de producción y consumo responsables, donde implica industrialización, implica acciones sumadas de esfuerzos en producción, hacia atrás también la producción de los insumos, la producción que una empresa en particular realice y los impactos que todo este encadenamiento pueda generar en cada uno de sus territorios, en cada una de sus etapas y por supuesto en los consumidores y en el comportamiento de los consumidores. Entonces, yo creo que es sumamente importante ello porque además existen regulaciones de parte de los gobiernos, las entidades públicas que procuran reducir, mitigar los impactos negativos que estos comportamientos de desarrollo industrial, productivo, empresarial, económicos, sumados en todos ellos, que es una cantidad importante, puedan generar. Estos impactos es una preocupación mundial. Por ejemplo, la generación y la producción de carbono es totalmente lesiva. En fin, va sumándose muchas cosas y los comportamientos de las personas hacia atrás de la cadena de producción y hacia adelante, incluido consumidores, clientes y consumidores, también generan impactos muy negativos, más allá de los productos. Dicho esto, ahí Ricardo, no sé si deseas compartir alguna reflexión de repente en las metas de este ODS tan desafiante, o ¿qué perspectiva tienes tú sobre el particular? Sí, cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles son cruciales para el mundo, no solamente para una nación, porque si nosotros sumamos nuestros esfuerzos cumpliendo los 17 ODS y al igual que los demás países del mundo y todos los países que están en esta región, podríamos contribuir enormemente a que el mundo pueda ser habitable por seres humanos. Actualmente, desgraciadamente, por la falta de educación en todo el mundo respecto al impacto negativo que tiene el descuidar el medio ambiente, en producir demasiado alimento y cultivar en la selva, disminuir el bosque, deforestándolo, se convierte en sabana, es un fenómeno de sabanización del bosque, que eso pues quita, disminuir el medio ambiente, la diversificación biológica, en fin, que repercute directamente con la salud, con la posibilidad de vivir bien. Y si nosotros descuidamos, por ejemplo, las emanaciones de los gases por quema de
combustibles fósiles, aumentamos el efecto invernadero, que todo trae un impacto pues negativo. Ahora vamos a ver efectivamente cuál es la opinión de la ingeniera Albina. Vamos, Albina. Gracias, Ricardo. Gracias, Jorge. En realidad, cuando uno mira este objetivo 12 de producción y consumo responsable, lo que está mirando es el uso sostenible de los recursos naturales. Porque en realidad lo que vamos a buscar es cómo hacer los recursos naturales. Sí, creo que al final vamos a quedarnos solamente con... Está mejor. Con la computadora. Sí. Y vamos a tener que quedarnos... ahí se escucha algo de aquí. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, seguramente se me escucha bien, sin eco, ¿es verdad? Estamos perfectos. Sí, más bien podrías encender la... ¿Nos escuchas, Albina? Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Te escuchamos muy bien, pero sería interesante que pudieras encender el video para verte. Entonces, ya creo que solamente van a poder ver una foto mía y está bien. Lo importante es lo que vamos a transmitir. Decía que en realidad hablar de la producción y consumo responsable es hablar del uso sostenible de los recursos naturales, porque las metas que se han fijado desde Naciones Unidas para este objetivo es, por ejemplo, que el 2030 reduzcamos a la mitad la producción de desperdicio de alimentos. O sea, se estima que hay alrededor de 1.900 toneladas que se desperdicia de alimentos que ya se han producido y que terminan en el tacho de basura de los consumidores o de los distribuidores en los mercados. Entonces ahí tenemos una gran responsabilidad. Uno segundo es cómo hacemos una gestión ecológicamente racional de los productos químicos, porque hay una preocupación. La propia reunión de los ministros de ambiente de todos los continentes han puesto un foco en que los países deberíamos empezar a trabajar leyes incluso de la gestión de los productos y sustancias químicas, ¿no? Y también está reducir los desechos, y esto tiene que ver mucho con el consumo, o sea, como yo como consumidora responsable, pues voy a preocuparme de consumir productos cuyo envase, cuyo empaque pueden ser reciclables, porque muchos productos que están en el mercado, lamentablemente, sus envases, sus empaques, no se pueden reciclar porque no hay tecnología en los países, sobre todo en países en vías de desarrollo, y entonces es muy importante que cada país esté pendiente de poder contar con una regulación de envases y embalajes que tiene que ver con la responsabilidad extendida al productor, aunque a mí me encanta mucho más hablar de una responsabilidad compartida entre productores y entre consumidores, ¿no? Y obviamente esto nos tiene que llevar a mirar la economía circular. Como todos sabemos, la economía circular se empieza a discutir fuertemente en el World Economic Forum a partir del 2017, 2018. Empiezan a salir iniciativas como la de la Fundación MacArthur, sobre todo llamando al tema de plástico, que es el que más ha tenido un foco, pero no es solamente en el plástico que tenemos que poner el foco, sino en realidad en todo, ¿no? Y de ahí la necesidad también de pensar qué pasa en la naturaleza. La naturaleza es circular. O sea, la naturaleza genera sus productos, sus hojas, y luego cuando estas caen, va volviéndose nuevamente un insumo para el propio suelo. Igual la fauna y la flora que existe ahí naturalmente se van regulando, unas sirven de alimento para otras y esta cadena trófica va generando de manera adecuada. El tema es cuando la humanidad, nosotros los seres humanos intervenimos y no lo hacemos de manera sostenible.
si les parece, podríamos entrar a mirar un poquito la economía circular. En realidad, cuando hablamos de economía circular, ustedes lo pueden ver en pantalla, o sea, estamos en ese tránsito, ¿no? La Unión Europea fue una de los países que conforman la Unión Europea, los que primero empezaron a discutir este tema, ponerlo en sus regulaciones y cuentan con un plan. Hoy en día incluso hay una coalición mundial hacia la economía circular. Se está impulsando también un acuerdo latinoamericano de economía circular y en el Perú estamos trabajando un pacto nacional por la economía circular que en breve se debe estar aprobando. Y lo que se está buscando ahí es cómo en realidad el Estado hace su rol, las empresas hacen su rol y también los ciudadanos hacemos nuestro rol. Y esto significa pensar ya no en las 3 R's que nos decía la Agenda 21, acordada en Río en el año 92, sino en ir a pensar más allá. Ahora se hablan de unas 10 R's, ¿no? Donde en realidad una primera R está ligada a rechazar, pero ojo, no es rechazar en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Por ejemplo, si yo soy una productora de muebles, voy a asegurarme que la madera venga de un bosque manejado sostenible y no de la tala ilegal, ¿no? O si produzco joyas, voy a asegurarme, o el oro, la plata que utilizamos en nuestras computadoras, en nuestras laptops, voy a asegurarme que está viniendo de una minería legal, porque cuando la minería es legal, pues tiene todos los tratos y tiene instrumentos de gestión ambiental que le permitan no causar mayores impactos. Si viene de la minería ilegal, sabemos que genera impactos como tenemos en el Perú, en Madre de Dios, donde se ha ido realmente degradando el bosque y también contaminando las aguas porque se usa mercurio de una manera irracional, ¿no? Entonces, ahí hay temas que tenemos que ir pensando y la importancia de repensar, por ejemplo, los productos. Cuando preguntamos a nuestras abuelas cuánto le duró su primera refrigeradora, te dicen, mira, me duró 50 años, ¿no? Y ahora, ¿por qué tenemos que estar cambiando cada 5, cada 7 años? No tiene sentido. Entonces, tenemos que volver a pensar cómo hacer productos que duren más tiempo y sobre todo cómo hacemos que las partes de estos productos vuelvan a incorporarse al sistema productivo. Creo que ahí tenemos todavía un gran reto a nivel mundial. Eh, ¿Cómo hacemos realmente? Ahora hablamos incluso de una minería urbana, o sea, cómo podemos sacar los minerales en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que hay y que en lugar de solamente arrojarlos, pues volverlos a usar, pero de buena manera. Cuidado ahí, porque muchas veces grandes cantidades de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos terminan en la China, terminan en la India, y hay niños que están trabajando sin mayor protección para sacar estos elementos que tienen valor, pero lo que pasa es que en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos también hay residuos peligrosos y hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante que se maneje de manera formal, con empresas formalizadas que van a tener todos los cuidados de bioseguridad, ¿no? Albina, sí. Estaba mirando un poco el cuadro y claro, tienes un componente para que la lectura es de abajo hacia arriba, ¿verdad? De economía lineal hacia, como la flecha señala en verde, hacia la economía circular, como el camino, ¿verdad? Efectivamente, el tránsito, ¿no? Esa primera parte, ese primer bloque que es aplicación útil de materiales, por ejemplo, y ahí habla de reciclar, no quiero mencionar todos, pero en particular una en reciclar, procesar materiales para obtener la misma calidad, ¿no? O menor, la misma calidad o menor, digamos, bajo grado, alto grado. Eso me parece interesante. Yo siento que, bueno, en el segundo bloque, solamente para subrayar, extender la vida útil del producto y sus partes. Me da la sensación que estaría faltando en esta ecuación, estaría faltando que el uso de, no sé si está implícito, quizás es una lectura, digamos, miope de mi parte, ¿no? Pero de pronto siento que está faltando un componente como, por ejemplo, pueda ser
que todos los insumos, materias primas que se utilizan en el área, en la empresa, en el área de producción, ¿no? Todos los inputs, ¿no? Puedan ser tratados y puedan o bien volverse a utilizar, reutilizarse, o bien, al no utilizarse, puedan desviarse y regresar al ecosistema, por decirlo de alguna forma. Yo entiendo de economía circular así de exquisito, si quieren entenderse así, pero claro, es muy difícil de lograr para que sea viable a cualquier empresa. De repente muchas empresas solamente con alguna premisa de las que están en pantalla o la que estoy señalando sencillamente no serían viables económicamente, comercialmente, empresarialmente, ¿no? Entonces ahí viene un poco, lo menciono simplemente porque la parte más interesante, digamos, que a mí me jala mucho el ojo, digamos, es que al final, en el tercer gran componente, uso y fabricación, más inteligente el producto, me gusta mucho eso, hay el RO, ¿no es cierto?, es rechazar. Y ahí tiene que ver con la educación que tenga clientes y consumidores para que puedan tener una voz colectiva, grupal, agregada, de observar, de criticar y rechazar un producto que no ha cumplido, como en tu ejemplo señalabas, si fuera madera procesada, que venga pues de espacios, de campos de territorios que estén certificados, por ejemplo, y no estar deforestando y contribuir más bien a una cadena comercial deforestadora, digamos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que creo que el gran signo de interrogación que muchos empresarios que nos están viendo ahora mismo puedan decir, oye, pero esto es viable porque de repente una o dos Rs sienten que los costos suben. Ese es el desafío. Yo no digo que esté ni bien ni mal, simplemente digo algo de un desafío y que probablemente exista presión, sin duda, ya la hay en algunos espacios, pero presión de que cada vez sea mucho más efectivo la labor efectiva a favor del medio ambiente, o no al menos no destructor del medio ambiente y del ecosistema, las producciones de cualquier empresa que pueda tener un comportamiento aceptable en el mercado. Y ahí, vuelvo a subrayar, en un mercado cuyos consumidores, clientes, estén empoderados también, ¿no? No sé qué opinan. Sí, totalmente. Yo aquí quiero traer a la mesa un tema que siempre señala Jesús Salazar Nietzsche, que es el presidente del Comité de Plásticos y de Economía Circular de la Sociedad Nacional de Industrias, y él señala, la economía circular ha llegado y ha venido para quedarse. Efectivamente, y por eso hablamos de un tránsito. Creo que es importante, al inicio probablemente van a haber algunas inversiones, pero luego esto va a ser sostenible en el tiempo y va a generar más ingresos. Porque, por ejemplo, este tema que tú señalabas, ¿cómo hacemos de un uso racional? Eso está en realidad en cómo nosotros aplicamos, por ejemplo, la R de reducir, que sobre todo es un uso más eficiente de esa materia prima que yo ya saqué. Entonces va a significar que yo vuelvo a repensar incluso cómo puedo hacer para que esa materia prima que yo tenga pueda utilizar al 100% y no tenga recortes, tenga pedazos de residuos o tenga emisiones, o mis efluentes estén generando daño, cuando si yo trato esos efluentes, probablemente lo que voy a lograr es que vuelva al círculo. Por ejemplo, en una empresa de papel, si yo tengo una planta de tratamiento de agua, mi consumo de agua va a bajar tremendamente, porque si tengo una planta de tratamiento, voy a estar recirculando el agua permanentemente. De acuerdo. Y también si yo uso materia prima reciclada, o sea, si yo uso papel reciclado, cartón reciclado, voy a necesitar incluso menos energía en el proceso productivo, menos agua y menos productos químicos, porque cuando yo uso la celulosa, la materia virgen prima, voy a necesitar muchos químicos para blanquear. En cambio, cuando ya uso el material reciclado, de ahí la importancia de cada una de estas R's y cómo se van relacionando una con otra. Podemos ir viéndolas porque creo que tu presentación vamos a ver avanzando y comprendiendo sí, claro, un poco lo que nos comenta. Gracias. Por ejemplo, aquí a mí me encantó esto que tú señalabas, cómo yo me convierto en un consumidor responsable si yo tengo información.
O sea, si yo sé que estas bolsitas de plástico de un solo uso, que a veces terminan en 30 segundos, cuando llegas a casa lo rompes y lo botas, pero en el ambiente van a tardar 150, 200 años en degradarse, o los envases de poliestireno expandido, que depende de cada país el nombre que le ponen, Tecnopor, Tecnofor, le llaman de diferentes formas, pero es un tipo de plástico que es un poliestireno expandido, que en realidad luego se convierte en microplásticos. Entonces, si yo sé que eso causa daño, entonces yo cuando voy a comprar comida para llevar, llevaré mis tuppers. Si voy a ir al mercado, pues voy a llevar mis canastas, mis bolsas de tela y no voy a necesitar traer estos plásticos. El plástico sí es necesario. Todo el mundo lo tiene en sus celulares, en las zapatillas, en parte de la ropa que lleva y está bien. El tema es cuando lo usamos de manera irracional. Entonces, si yo tengo información que eso causa daño o que termina en el fondo del mar y ahora tenemos 7 islas de plásticos en el mundo, entonces ya Naciones Unidas ha señalado que si no hacemos nada por revertir esto, al 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Y eso no es bueno para el mundo porque la alimentación de la humanidad depende mucho del océano, como lo señala el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14. Entonces, creo que es importante que miremos eso. Y también el repensar. Yo digo, yo puedo sacar este producto de tal manera que las partes luego yo pueda reemplazar si se me logra una partecita y voy a tener esos repuestos en el mercado de tal manera que no tenga que necesidad de volver a comprar todo el producto. Entonces es importante que el empresario esté pensando en eso y el consumidor también. Yo voy a favorecer de comprar una plancha para planchar la ropa donde yo pueda cambiarle el cable, pueda cambiarle algunas partes a que sea un todo que si se malogra lo tengo que desechar sin pensar luego dónde va a ir esto, ¿no? Entonces es muy importante que empecemos a mirar y también cómo hacemos un uso compartido, por ejemplo, las empresas no necesita cada una comprarse una máquina, si son microempresas podría haber un consorcio donde se compra una máquina y por determinadas horas pues usa cada una de ellas y también entonces vamos a comprar una mejor máquina que tenga mayor duración, que pueda ser remanufacturada, que pueda ser mantenida, ¿no? Entonces, y el reducir, ya hemos hablado de la parte industrial, pero también lo podemos hacer desde los consumidores, o sea, si yo tengo en casa un filtro, pues voy a necesitar solamente un toma todo para llevar agua y no estar consumiendo siempre agua. Y si ya consumo, pues lo importante es que lo reciclemos. Entonces, lo primero es reducir, pero si ya lo hago, lo voy a recuperar, no lo voy a tirar. Igual si voy a ir a un centro a comprar un café o un jugo, yo puedo llevar una taza de estas que tienen la tapa y que me va a durar muchísimas veces, sobre todo las metálicas que son muy buenas. Entonces yo puedo hacer cambios ahí realmente, ¿no? Y esos 3 tienen que ver con el uso y fabricación más inteligente del producto, como bien lo señalaste. Y luego obviamente está el... Albina, perdóname. Sí, Ahora, yo siento, este, o sea, digamos, si hacemos un ejercicio de distinguir producción responsable de consumo responsable, sería un poquito, yo creo, ¿no? Más equitativo, porque desde el punto de vista del consumidor, el consumidor compra lo que tiene a disposición. Si tiene conciencia o no, es una responsabilidad compartida. De un Estado o un gobierno que educa o no educa, y simplemente dejar que se eduquen como puedan o deseen los ciudadanos, lo cual me parece totalmente irresponsable, pero está en función a una abstracción muy grande y dispersión muy grande, como lo estamos viviendo en el Perú, que somos muy poco conscientes, digamos, ¿no? Pero eso es por el lado del consumo. Pero si vemos por el lado de la producción, la pregunta es, producir bienes de único uso de 30 segundos, como señalaste minutos atrás, ¿qué grado de responsabilidad es esa? exactamente, totalmente, Jorge. Porque ahí incluso Perú tiene una ley de plásticos y conversando, porque esta ley se hizo conversando con los propios empresarios también, obviamente con los ciudadanos y con la parte política también, porque ellos son los que aprueban las leyes, se ha hecho gradual.
incluso hemos visto qué pasaba en otros continentes, qué pasaba en América Latina mismo, qué estaba pasando en Colombia, que habían sacado una ley, no todavía del plástico, pero sí de cobrar de las bolsas. Entonces, nuestra ley en realidad es bien completa porque tiene un impuesto a las bolsas, porque lo primero que tienes que hacer es que la gente sienta, oye, esta bolsa no te lo, tiene un costo. Entonces, cuando ya tú lo pagas, es increíble. Para mí fue genial, porque yo iba a los supermercados para mirar qué pasaba, ¿no? Antes yo hacía la cola en el supermercado, claro, yo voy siempre con mis canastas, hasta llevo mis tuppers para poner ahí el pescado, el pollo, y la gente pide más bolsas. Ay, póngamelo en doble, en triple, ¿no? Pedía. Pero ahora cuando le dice, va a llevar bolsas, sí, es tanto. O sea, el primer año empezamos a cobrar 10 céntimos de impuesto, además del costo que tiene la bolsa, que lo cobra el distribuidor o el supermercado. Y el segundo año, 20 centavos. Ya estamos en el tercer año, 30 centavos, y vamos a llegar hasta 50 centavos. Entonces, basta que le digan que cuesta, dice, ah, no, en uno solo, por favor, ¿no? Y es increíble. En el año 2019, el informe del MINAN, en el primer año, se ha dejado de consumir más de 1 millón de bolsas. O sea, es increíble el cambio que puede haber. Y claro, cuando luego tú les empiezas a explicar, y yo coincido plenamente contigo, para nosotros la educación no es un gasto, es una inversión que necesitamos hacer. Imagínate si desde inicial los niños saben el impacto que tiene usar estas bolsas de un solo uso, ellos ya lo van a dejar. Nosotros hacemos incluso que los niños borden sus propias, diseñen sus propias bolsas de tela para usarlo y que su familia lo use, ¿no? Entonces, creo que es importante el cambio que se va logrando. Para mí es muy significativo que ahora muchos candidatos, incluso su propaganda lo entregan en bolsas de tela. Yo creo que eso ya, porque también cuando te lo daban en un con un afiche, tú lo arrugas y lo tiras, pero una bolsa dices, ah, no, lo voy a usar y lo uso más veces, ¿no? Entonces, creo que también empiezan a haber este tipo de cambios, pero tú tienes razón, o sea, necesitamos que cada uno haga su parte, el Estado tiene que hacer su parte no es solo regular, su parte es educar, pero su parte también es, por ejemplo, generar incentivos para el que hace bien, o sea, si vas a comprar tecnología limpia, a lo mejor puedes reducir ese impuesto a la compra de determinadas maquinarias para que generen una producción más limpia. Y también, obviamente, si vamos educando a los consumidores, pero ojo que el Estado también es uno de los grandes consumidores. El Albina, Estado, perdóname, Albina, para sí, ir por partes, a ver, pero a ver, yo tendría alguna observación, ¿o cierto? Perdón, Jorge, Ok, Jorge Luis, si me permites un minuto. sí, sí, quiero darte el pase justo a partir de esta conjetura, ¿no? Dale, dale. Yo decía, eh, ok, entiendo el impuesto al consumidor para que compre menos bolsas, lo entiendo. La pregunta es si el impuesto al productor, porque el productor va a vender, claro, de repente hay menos, pero le cuesta al consumidor cuando, insisto, o sea, yo creo que debería ser por lo menos balanceado, ¿no? Así como incrementan los impuestos, ahí Ricardo, a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos y productos de esa naturaleza, de repente hasta vehículos nuevos y tal, no siento o no conozco, de repente parte de mi desconocimiento, que se aplique un trabajo similar a la producción de plástico. Yo miro estas fotos, Ricardo, y quería ahí darte el pase, y añoro ver vidrio, que es absolutamente inocuo, porque el plástico contamina en el grado que esté expendido, y es completa y absolutamente reciclable el vidrio. Yo añoro ver bastante vidrio y no, ha sucedido una reversión total, al contrario, por los costos que genera, son muy barato el plástico, es increíblemente barato frente al vidrio, por ejemplo, en bebidas de todo tipo, ¿no? Entonces, ahí, no sé, Ricardo, tu reflexión. Sí, mira, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero hay que resaltar que, como inicié mi conversación más temprano, que es importantísimo la educación del gobierno, de todos los actores. Todos los actores debemos intervenir y ver esto en conjunto, ver la solución en conjunto. No es de uno u otro. Todos tenemos que compartir este objetivo. No podemos seguir depredando
por ejemplo, el bosque para obtener más madera, si la madera la tenemos ahí en la basura, la podemos reciclar. Papeles, también lo podemos reciclar. No podemos seguir cortando árboles para obtener papel, celulosa, si la tenemos ahí. La basura es un bien que muchas veces lo desperdician poniéndolos en botaderos, lo cual contribuye solamente a contaminar las napas freáticas de manera irresponsable de parte de las mismas autoridades. El problema es que estas autoridades no están educadas, no están sancionadas tampoco por el pueblo, porque el pueblo no sabe si sanciona o no sabe, simplemente lo ve hacer y se acabó, y ellos hacen lo mismo. Tiran la basura al río, malogran la cuenca, infectándola con químicos, con materiales tóxicos, materiales del mismo, los hospitales. Entonces, nosotros tenemos que ver esa responsabilidad, pero para poder tener la responsabilidad y poderla compartir, necesitamos estar todos educados. Si no estamos educados, no se puede, un solo actor o dos actores solamente no pueden solucionar el problema. Tenemos que compartir toda esta información, desde autoridades hasta el último niño del nido. Eso es importantísimo lo que dice Albina, ¿sí? Y no solamente vamos a ahorrar dinero en tener el material ya ahí y no tener que sacarlo desde la materia prima, sino vamos a ahorrar también en no tener que sacar de la materia prima, que es más costoso. No solamente por el dinero que te va a costar en sacar la materia prima, sino por el pago que tenemos que hacer nosotros de responsabilidad al depredar el medio ambiente, la biodiversidad que estamos afectando. Es importantísimo. Por ejemplo, en lo que respecta a la pérdida de bosques, al perder los bosques, son afectados por la extensión normalmente de los monocultivos, que eliminan los agentes de polinización. El planeta sin insectos no funciona, y sin aves que polinizan. La sabanización de la selva y destrucción de los ecosistemas por la exagerada producción de oro, o como dice Albina, de la utilización de mercurio, está malogrando nuestra selva, nuestros ríos, la salud de los nativos. Nadie se preocupa por eso, y es hora de hacerlo. Entonces, hay que darle mucha importancia a estas tres Rs, que después se han convertido en 10 Rs, y no me extrañaría que un tiempo más podamos ir viendo cómo avanza el mundo, puedan haber hasta 20 Rs. ¿No? Dios quiera que sí. Totalmente, Ricardo, coincido plenamente contigo. Necesitamos realmente la educación ambiental tiene que ser transversal, igual que la economía circular, tiene que mirarse desde diversos sectores, no es solamente responsabilidad del Ministerio de la Producción o del Ambiente, sino también tenemos que hacer economía circular en minería, en energía, en hidrocarburos, incluso en salud, como tú bien señalabas. Lamentablemente, no solo en el Perú, sino sobre todo en países en vías de desarrollo, los residuos biocontaminados de los establecimientos de salud terminan en los botaderos donde hay personas, los y las recicladoras, que viven y trabajan en condiciones insalubres y le estás poniendo en más riesgo todavía. Ahora con la pandemia, por ejemplo, incluso en las casas de los pacientes, se generan residuos biocontaminados y no hay una diferenciación cuando llega, en buena hora, si llega a un relleno sanitario y puede ser enterrado, coberturado, pero imagínense cuando llegan los botaderos y ahí están los recicladores y abren estas bolsas, el riesgo que está habiendo. Entonces, necesitamos hacer cambios definitivamente significativos y Jorge tiene razón. Y creo que ahí también hay que reconocer a las empresas que ya están haciendo cambios significativos. En el Perú, lo que es retail, o sea, todo el tema de los supermercados, por ejemplo, Cencosud, que es Metro y Wong, tienen un programa muy interesante. Ellos ya, incluso otras cadenas también, que son Totus, Plaza Vea, todos ellos, ya están preocupados por incluso dar bolsas biodegradables. Están haciendo su inversión para darle al cliente. Y muchas tiendas grandes de los centros comerciales, ya el propio distribuidor, muchas veces el propio productor, está viendo de entregar sus productos en
bolsas de cartón, que luego se recupera y se reusa muchas veces también. Entonces creo que ahí está habiendo un cambio significativo. Es muy lindo reconocer que incluso durante la discusión ya de la ley de plásticos, ellos de antemano ya empezaron a implementar algunas alternativas. De hecho, todavía tenemos grandes retos como cómo vamos a fiscalizar eso en los mercados de los barrios, del interior del país. Y ahí otra vez un rol importante tienen los gobiernos locales, porque ellos también tienen que hacer su rol, primero de sensibilizar, de educar. Por ejemplo, en todos los mercados se venden jugos, ¿no es cierto? Y no sé, ¿a quién se le ocurrió algún día empezar a poner la cañita cuando no es necesario? O sea, yo entiendo a alguien que está delicado de salud y por eso la ley también permite que solamente por cuestiones de salud se use. Felizmente a partir de diciembre de este año ya van a estar prohibidas las cañitas en cualquier establecimiento y solamente se van a utilizar por temas de salud, porque en realidad esas cañitas benditas terminan en el mar y terminan metiéndose a la nariz de una tortuga, un ave, y entonces en realidad vas matando la flora y la fauna, ¿no? Sí, exacto. ¿Tenemos algunas otras láminas? Perdóname, Albina, para que no nos gane el tiempo. Sí. Yo quería mirar esta que justamente Jorge decía, extraño las botellas de vidrio. Yo quería poner estas porque las de vidrio, y eso reusar. Súper práctica. Totalmente, tú lo compras y su función es envasar, entonces lo puedes seguir usando. Incluso yo cuando voy a comprar por ejemplo, mis productos como nueces, castañas, yo hago que el señor o la señora le saque la tara y ellos ya saben ahora, antes era como, ¿tara qué? Es, por favor, pese, mira cuánto pesa mi botella y luego ahí me pone la cantidad que entra. Perfecto. Y ya la gente sabe cuando yo llego. Igual si tú tienes ropa y tus hijos han crecido, oye, pues dáselo a otros niños o llévalo a venta de segundo uso, sí, pero lo importante es que sigamos reusando. Hoy cada vez hay menos lugares donde llevar las renovadoras de zapatos que antes lo teníamos en los barrios, cada vez hay menos, o hay menos costureras donde tú vas para que te lo remachen, te lo arreglen. Tenemos que volver a eso. A mí me encanta ahora en los mercados y hay un sector donde hay costureras que te reparan la ropa y zapatos, espero que siga habiendo. Y sí, creo que también en el mundo del automóvil cada vez también tenemos que pensar que muchos de estos no vengan compactados y no se puedan cambiar de determinadas partes de esas máquinas, ¿no? Y hoy en día tenemos que poner en valor también el tema de restaurar. A veces lo viejo no hay... Son más valiosos. No, y exacto. Y pueden mirar una posibilidad, una carrera corta, técnica, y aprendo a restaurar y puedo empezar a sacar precio ahí. Ya hay algunas marcas, por ejemplo, de los cartuchos que se están volviendo a recargar y no necesitas botarlo, o sea, se hace todo un trabajo ahí de volver a repensar, entonces otra vez las series van con unas con otras utilizándose. Y ahí está la importancia de reusar, de reutilizar, que a veces lo utilizamos de misma forma. No, reusar es cuando tiene el mismo uso y reutilizar es cuando yo, ese producto que tenía antes un uso diferente, yo ahora lo convierto en otra cosa, un neumático, cuando ya terminó su tiempo de vida útil, pues lo puedo usar como maceteros, pero también, ojo, que puedo darle valor, puedo volverlo a una planta y hacer asfalto, por ejemplo. Entonces hay muchas formas de pensar ahí, y en el reciclaje que quizás la gente conoce más, pero es donde también hay una corresponsabilidad del productor de decir, oiga, no me ponga envases en el mercado que no son reciclables. Por ejemplo, muchos envases de productos de pan llevar como arroz, como azúcar, como menestras, como fideo, están en un plástico que no se puede reciclar. Si suena, no se puede reciclar. Entonces, ahí hay que hacer un cambio también. El productor tiene que invertir en poner en un plástico, por ejemplo, de baja densidad, que es el que no suena, que se recicla para hacer las bolsas negras para la basura o para hacer tuberías, por ejemplo, ¿no?
Y obviamente hemos hablado también fuertemente de esto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y creo que es importante mirar en realidad cómo la economía circular tiene un enfoque preventivo. O sea, cómo yo recirculo, cómo hago el ecodiseño, cómo hago el cierre de ciclo. Creo que los jóvenes ahora tienen que empezar a preguntarse, los niños también, esta taza que tengo, oye, ¿qué fue antes? ¿Qué fue su materia prima? Y cuando ya no lo uso, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando hacemos esas preguntas sencillas, y lo podemos hacer con los niños en el nido, preguntándoles, que empiecen a preguntarse ellos y su curiosidad, y ahí va a venir también un tema muy importante que es la innovación y desarrollo. Pensar en un consumo responsable, en una producción responsable, significa también invertir en investigación y desarrollo, que las tesis de los jóvenes de las universidades, tanto de pregrado como de tesis de maestría, del doctorado, deberían estar enfocados justamente en ir haciendo investigación sobre otros tipos de envases, de alternativas al plástico, y que ya empiezan a ver, pero necesitamos muchos más todavía y nuevos emprendimientos de nuevos tipos de envases y embalajes, ¿no? Así es. Aquí hay algo que tú, Ricardo y Jorge, también señalaron, este tema de las emisiones. Efectivamente, cuando nosotros generamos residuos y no tienen un buen manejo, por ejemplo, los residuos orgánicos, bien pueden ir a transformarse en un abono, pero también pueden ir a un biodigestor y obtener biogás, pero también podemos hacer alimentos para animales menores. Sin embargo, si los botamos simplemente, van al botadero, incluso yendo a un relleno sanitario, todavía genera gases en su proceso de descomposición, que son el metano y el CO2. Y sabemos que el metano es muchas veces más contaminante que el CO2 como un gas de efecto invernadero, que muy bien Ricardo señalaba cómo estos gases de efecto invernadero pues están haciendo que la temperatura suba en el mundo, en el planeta, y esto afecta incluso a la flora y fauna en los bosques, en nuestra Amazonía, pero también en los cuerpos de agua. O sea, si la temperatura sube en el océano, vamos a perder muchas especies que son el sustento de la alimentación mundial, ¿no? Entonces es importante cómo vamos mirando ahí realmente de manera más sostenida. Y esto nos presenta a Helen MacArthur para decir, oye, otra vez, de manera circular vamos a ir avanzando, y es en todo el ciclo, es cualquier actividad que hagamos. O sea, yo desde el Estado puedo tener una actitud circular. Si yo incluso como Estado le compro a los empresarios que están produciendo sosteniblemente, respetando los derechos laborales, no usando mano de obra de niños, no utilizando materia prima que viene de la ilegalidad. Entonces, si yo pongo todos esos componentes en las bases para comprar, entonces el empresario sí va a sentir, ya, entonces yo hago bien las cosas, a mí me va a premiar también el Estado comprándome porque lo estoy haciendo bien, ¿no? Y de hecho en Perú hay algunas alternativas muy buenas. Ya tenemos leyes que obligan, como el decreto legislativo 1501, que indica que ya es obligatorio separar en origen en el 100% de la población, pero también el 100% de las empresas. Entonces, Claro. ahora es cómo lo vamos a implementar, ¿no? Y creo que ahí ustedes señalaban muy bien el tema, cómo hace su rol el Estado, no solamente de fiscalizador, sino también cómo hago yo para que esto sea de mejor manera, en lugar de solamente multar, quizás como genero también incentivos para el buen empresario, y de hecho multaré al que no lo hace bien, obviamente, ¿no? Efectivamente. Sí. Hay una cuestión que quisiera yo agregar también. Todo lo que se hace respecto a extracción de recursos naturales de manera excesiva crea impactos negativos. Por ejemplo, en la sobrepesca. Si se sobrepesca, si hay sobrepesca, se van a perder grandes cantidades de nutrientes, y los peces van a tener, tener problemas de alimentación. Y también el clima, que es cambiado por las cuestiones de la sequía, los impactos en los bosques, incendios, derretimiento de los glaciares, que está subiendo el nivel del mar, el colapso de los sistemas de arrecife de coral, se queman porque cuando sube la temperatura se blanquean y se mueren.
Entonces, y empieza a morirse toda la flora y la fauna del mar. Y eso va a traer muchas consecuencias negativas para el alimento. Entonces, muchas cosas tenemos que tener en cuenta para poder cuidar nuestro planeta. Nuestro planeta es único y si no lo cuidamos nosotros, no vamos a poder vivir ahí. Da la sensación... Por eso necesitamos hablar de pesca y acuicultura sostenible también, ¿no? No podemos, por eso ahora se dan vedas. La gente no entiende por qué damos topes de captura o por qué señalamos vedas. Y es justamente por lo que tú señalas. Si yo estaría extrayendo todo el tiempo, no le daría tiempo para que se recupere. Si yo pesco juveniles, pues no le estoy sacando provecho porque en realidad tiene que llegar a su madurez para que pueda ir a consumo humano y también consumo humano indirecto cuando tenga que ir a plantas industriales, pero si pesco juveniles estoy haciendo daño porque no hay esa capacidad de reproducción. Entonces necesitamos realmente hacer estos enfoques de prevención, estos enfoques en realidad que la gente esté pensando, oye, ¿cómo yo puedo ayudar para que esto sea de mejor manera, ¿no? A mí me da la sensación de que existe de parte del Estado, en diferentes instituciones de alcance nacional, regional, locales, que existen o demasiados agentes reguladores y muy dispersos, y no existen autoridades reguladoras que hagan seguimiento, monitoreo, sanción cuando corresponda, y felicitación si corresponde, por supuesto, que tengan el suficiente poder. Yo creo que ha habido la descentralización. Yo creo que lo he mencionado en más de una oportunidad, es uno de los peores problemas que estamos heredando de cuando sucedió esta ley de descentralización. Se hizo todo mal, a mi modo de ver, y los resultados estamos sucediendo en los últimos, yo diría, 10 años, por lo menos. Entre ellos es la regulación. O sea, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, cada vez, y todos los ministerios en general, pero en este en particular, que es producción responsable, ha venido delegando a los gobiernos regionales por obligación de la descentralización y perdiendo capacidad sancionadora y ni siquiera de monitoreo, muy, muy ligero el monitoreo, tanto en pesca como en industria. Y lo que ha sucedido es que sencillamente gobiernos regionales han hecho poco o casi nada, y qué decir de las municipalidades, gobiernos locales, bastante menos todavía, y más bien donde ha sucedido hay un montón de casos en los últimos 10, 15 años de corrupción, no solamente por falta de control, y además ser permisible en ello, sino además contribuyendo inclusive, ¿no? De autoridades de estos grados mencionados, desde alcaldes, gobernadores regionales y funcionarios asociados a ellos, ¿no? Entonces yo considero que, lo digo porque hay una serie de regulaciones que existen, que nos has contado ahora mismo, pero que no necesariamente sentimos que estén sucediendo, y además de estar aplicándose también una opinión personal, me da la sensación, me queda el sabor de que sigue siendo insuficiente además. Entonces ahí, Ricardo, mi reflexión que yo quería comentarles, Albina, es de que existiendo algún tipo de regulación en los últimos poquitos años, porque creo que más allá de la del reciclador que fue en el 2010, los otros han sido en los últimos 4 o 5 añitos, mi sensación es que es insuficiente el tipo de normas y que además, o imperfectas, como querramos llamarlas, pero además no se cumplen. O sea, yo siento que el trabajo de cumplimiento puede ser más institucional, más coordinado con la Sociedad Nacional de Industrias, que se hacen unos esfuerzos interesantes allí, seguramente conoces ahí trabajos cercanos, y otras pocas organizaciones o entidades, pero en realidad son las empresas más grandes que podrían estar con un ojo o con 2 ojos encima, y algunas empresas probablemente que estén funcionando más en Lima, hasta en eso estamos centralizados. O sea, creo que hasta la regulación está centralizada en muy poquitas ciudades, en Lima mucho más, y el resto del país está totalmente o semi-abandonada. Esa es la impresión que a mí me da, no sé qué comentario tienen ustedes. Jorge, ahí es un tema sumamente importante. Mira, justamente lo que pasa es que no podemos ser juez y parte, y por eso se creó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, que es una entidad independiente y adscrita al Ministerio del Ambiente, y en el Ejecutivo, por ejemplo, en producción. Cuando una empresa va a poner una nueva planta de cemento,
tiene que trabajar su instrumento de gestión ambiental, identifica los impactos que va a tener y se compromete cómo va a hacer qué acciones va a implementar, qué inversión va a hacer de tal manera que sus emisiones, sus afluentes, los residuos que generen no causen daño. Igual en pesca, cuando nosotros aprobamos, hay instrumentos de gestión ambiental y luego estos pasan y OEFA es quien fiscaliza. Pero no pasa lo mismo a nivel efectivamente de la descentralización. Todo lo que es pesca artesanal y acuicultura de pequeña, mediana y de los areles, que son las más pequeñitas, quien les da el permiso es el gobierno regional, pero es el mismo que les fiscaliza y es muy difícil que tú le des el permiso para funcionar y luego le digas que lo está haciendo mal o le retires el permiso. Entonces, ahí hay cambios que se tienen que hacer definitivamente y como uno puede mirar, hay mucha informalidad justamente en pesca artesanal. No todos están formalizados, igual que en los acuicultores, estamos haciendo grandes esfuerzos porque eso se dé, pero tiene que ver también cómo, y ahí estamos promoviendo que incluso se pueda ir a hacer convenios entre los gobiernos regionales y OEFA para que sea OEFA quien haga la fiscalización. Y lo que pasa es que los gobiernos regionales, al igual que los gobiernos locales, tienen autonomía económica, administrativa y política. Entonces ahí también es un tema que hay que ir revisando y mirar cómo hacemos esto de mejor manera, pero tienes razón, hay esfuerzos, pero no son los suficientes y se tienen que ir haciendo cambios significativos de tal manera, o sea, por ejemplo, un empresario que quiere invertir en una región, a lo mejor no le van a pedir los mismos requisitos si se va a otra. Entonces, también cómo hacemos para armonizar esto y no tengan tantos fiscalizándoles, sino sobre todo promoviendo que lo haga bien, ¿no? De hecho, desde Sanipes hemos hecho cambios significativos, hemos hecho todo un análisis de estandarización, de dar las certificaciones sanitarias por proceso. Antes nos tardaban un promedio de 15 días y ahora lo podemos dar en 2 horas porque hay antes una previa calificación y creo que eso es importante también los esfuerzos que se viene haciendo, pero que no son suficientes y coincido contigo, Jorge. Sí, si me permite, como estábamos hablando de todos estos esfuerzos, tienen que ser interactuados en todos los sectores. Y para eso yo creo que una recomendación que podría hacer es de que tanto los sectores públicos y privados de todos los niveles tengan comisiones o un observatorio de prospectiva estratégica, que estén mirando todo lo que está pasando en el mundo, las tendencias, lo que está sucediendo. Les doy un ejemplo. Hay dentro de los 9 o 10 factores que son dictaminados para lo que es la supervivencia del planeta, del ser humano en el planeta, hay unos límites que ya han sido sobrepasados tremendamente. Del arco verde hemos pasado al amarillo y estamos en el rojo, en la mitad del rojo. O sea que, y son puntos de no retorno, ya es bien difícil poder retornar. Y la única manera es de que hayan, que sea esto visualizado por la gente de todos los sectores y, como te digo, de todos los niveles, para que puedan interactuar y poder realizar las acciones pertinentes y oportunas, porque se nos está pasando las oportunidades de poderlas hacer y realmente va a llegar un momento en que no vamos a poder salir de esto. Les doy un ejemplo. Hay nuevas entidades. Uno de los factores es nuevas entidades, que son nuevos contaminantes. Llámese desechos nucleares, que no saben a dónde ponerlos. Me parece que una vez en la época de Vladimiro Montesinos pusieron unos desechos nucleares acá que mejor no toco el tema, pero hay que saber a dónde están para poder tomar las previsiones del caso. Hay contaminantes orgánicos persistentes. Hay cargas de metales pesados que se van por las cuencas de los ríos y a dónde van a parar al mar. Hay microplásticos, como tú bien decías, hay 5 o 7 islas flotantes de microplástico. Eso podríamos recuperarlos para poder tener un mar más limpio. Y tenemos más de 10.000 nuevos compuestos que muchas personas ya lo desconocen.
Entonces, ¿cómo vamos a poder atacar todas estas nuevas entidades si no las conocemos? Y para poderlas conocer necesitamos gente especialista en prospectiva estratégica, pero desgraciadamente acá esa especialidad no le dan ni bola. En otros países sí, Sí. por eso es que toman acción inmediatamente y pueden salir del problema. Acá todavía estamos en cámara lenta. Gracias. El año, el año 2000, yo creo que sea 2 años, justo antes de pandemia, tuve la oportunidad de ayudar en la formulación de un plan maestro llamado Huancavelica Orgánica, el gobierno Algore de Huancavelica, que era interinstitucional público-privado. Y yo recuerdo que cuando hice el diagnóstico, las reuniones y talleres allá, resultaba que me enteraba más detalle, por ejemplo, el nivel de funciones de los directores regionales, ¿no? De producción, agricultura, etcétera, comercio exterior. Y la gran sorpresa que yo tenía, y lo quiero comentar a colación de la intervención anterior, ahí es de que el número de funciones que tenía un director superaban los 32. 32 funciones. Albina, tú has sido viceministra, has estado en el Estado trabajando en temas súper estratégicos e importantes. Más de 32 funciones un funcionario. Eso es simplemente imposible de manejar. Es por eso que, digamos, me convencí en mi teoría, porque yo hablo de hipótesis, no porque no tengo certezas de cosas para decirlas justamente con total fundamento, pero me quedó clarísimo mi hipótesis de hace 20 años de una descentralización que ahí se hizo mal, todo se hizo mal, y que los resultados son simplemente que no puedes gobernar ni aplicar tus propias obligaciones. Entonces, si un funcionario promedio en el Estado, en un ministerio en Lima, el cual promedio cualquiera, tienes un promedio de unas 12 funciones, 13, 14, te tienes cargado, ¿no? Y hay que cumplirlas, porque tienes a control interno, ¿por qué no has cumplido la función tal el año pasado? Albina, tú conoces el detalle ahí, cómo funciona el Estado por dentro, ¿por qué no has cumplido tal cosa o cual cosa? Sí, O sea, no es sí. que se desentienda. Allá fuera de Lima, estoy seguro que en casi todo el país, lo que sucede es que tienes una cantidad inmanejable de funciones, porque otros tenían como 36, inmanejables funciones que simplemente no vas a poder, no solamente porque humanamente no se puede, sino porque Sí, los algunas recursos que son no deben total. realmente, Jorge, porque se crean muchísimos grupos de trabajo multisectorial para resolver conflictos. En realidad generas tantos grupos de trabajo que luego tienen a veces algunos, yo encontré algunos grupos de trabajo 2, 3 años, digo, a la profesional acá, ¿y qué han conseguido? Nada. Digo, qué tristeza, porque te debes sentir frustrada. Yo les decía, por favor, hazme un informe para pedir que cierren esta comisión porque se está duplicando, triplicando con otras que ya existen. Entonces, a veces solamente generamos más cosas sin sentido y coincido contigo que necesitamos realmente cuando la descentralización se ha dado, pero en realidad sin generar las capacidades para que así sea. Y Entonces, aún así cuando... las capacidades, perdóname, Elvina, las capacidades son insuficientes porque podemos estar teniendo 4 maestrías, 7 doctorados, pero 36 funciones es inmanejable. Totalmente, Menos con la totalmente. infraestructura precaria que tienen. Sus escritorios tienen 25, 30 años, sus sillas casi no funcionan, la gente, el personal, no puedes contratar personal fijo porque estás restringido por unas leyes del MEF. O sea, realmente los que hacen trabajos medianamente buenos en las regiones son héroes, que son, creo que un porcentaje no muy alto. La gran mayoría o no puede, y agreguémosle, Ricardo, que no solamente no pueden, algunos no quieren porque también están sin control, recuerden, porque claro. mi comentario es que no hay control, y que el control solamente para cumplir lo que estamos hablando hoy, y hay muchas otras cosas que hay que cumplir, que no es el tema de hoy día. Imagínate cumplir en estos temas que casi nadie te va a criticar. A eso voy, la desolación que hay del Estado como conjunto en temas tan importantes que Albina nos ha traído a colación esta tarde y que le agradecemos muchísimo que nos haya regalado una hora de su tiempo y compartido su entusiasmo, su cariño por el tema, su convicción y toda su energía en esta hora que hemos transcurrido. Yo pediría, se acaba justo cumpliendo la hora, si me permite, Albina, tú, por favor, algunas palabras de conclusión, palabras finales, y muchísimas gracias por tu tiempo y tu cariño a este tema tan importante.
Soy yo la que les agradece, Jorge y Ricardo, de verdad, como dije al inicio, es un honor estar con ustedes. Yo solamente haría un llamado a que todos seamos corresponsables, o sea, si cada uno hacemos nuestra parte, y esto va a tener que ver mucho, obviamente, cómo vamos formando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque un niño que recibe una formación con estos temas de manera transversal, elija la carrera que elija, llega más adelante que llegue a ser una autoridad o un empresario, será siempre responsable y hará bien las cosas. Entonces, creo que tenemos mucha responsabilidad nosotros de hacer bien las cosas y cuando hagamos bien las cosas vamos a exigir que los demás lo hagan bien también. O sea, seamos el ejemplo, por favor, y no digamos mañana voy a cambiar. Cambiemos hoy, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Albina. Dejemos de compartir. Gracias, y Ricardo, por favor, tus reflexiones Sí, muchas finales, gracias, Albina. La verdad que ha sido muy fresco, una entrevista muy fresca, muy agradable y muy clara, precisa de exactamente lo que tenemos que apuntar, que no podemos perder más tiempo en que algún día podamos tomar acción. La acción tenemos que tomarla ya. Tenemos que actuar inmediatamente porque todo lo que se nos viene no espera a que nos pongamos de acuerdo. O sea que es ahora o nunca. Muchas gracias por todos. Esperamos de que las cosas puedan mejorar organizándonos la mejor manera en nuestro país. Y esperemos pues, que salga todo bien en todo Sudamérica, que nos hagamos cada vez más sinérgicos en lo que hace uno y lo que hace el otro para poder salir adelante como región, ¿no? Es importantísimo. Muchas gracias por todos. Completamente de acuerdo contigo, Ricardo. El impacto, creo que podemos aprender mucho de países vecinos, de la región de América Latina incluso, y la buena predisposición, hay muy buena predisposición de parte de ciertas organizaciones de cooperación internacional que podrían también ayudándonos un poco más en perfeccionar nuestro sistema y yo creo, importantemente, nuestras regulaciones, ¿no? Empoderar un poco esa parte de la gobernanza, ¿no? Vamos a acuñar esa palabrita de gobernanza y gobernabilidad en materia de regulación y perfeccionamiento de las reglas de juego de una producción saludable, sana y contribuir de manera más sistémica a una economía circular masiva a nivel nacional y de América Latina, por cierto, ¿no? Muchas gracias Albina, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a Ricardo García que está ahí en la plataforma también, nuestro director general. Muchas gracias a nuestros seguidores, a nuestra audiencia por acompañarnos en esta jornada de sábado. Nuevamente, bueno, ya son las 5 de la tarde y nos pasamos unos instantes al siguiente programa de tecnología. Muchas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho y que estén muy bien. Adiós. Adiós. Bendiciones a todos.